Hola, ¿cómo estás? En este día te quería hablar sobre el cristianismo. Un movimiento, podríamos decir, o una religión, ya tornándose en el siglo cuarto como una religión oficializada en Roma, ¿sí? Bajo el Imperio Romano. Eh, lo curioso es que ser cristiano pasó a ser algo que tenía que ver con el nacimiento en una sociedad o en un imperio en este caso, bajo el nombre de romano, ¿no? En esa época. Luego se extendió hasta nuestra era, hasta nuestra época, y se consideró siempre que ser cristiano era porque uno nacía dentro de una familia con estas costumbres, tradiciones, pero lo curioso que cuando nosotros decimos cristianismo, estamos hablando que seguimos una ideología, un pensamiento. Cada vez que nosotros vemos a alguien que sigue a cierto político o hacia referente político que sacó una doctrina política o un religioso que sacó tal doctrina religiosa, se la considera que lo seguimos y tenemos el nombre que deriva de esa persona, ¿sí? El cristianismo de alguna forma debería ser lo mismo. Cristianismo porque seguimos los pensamientos de Cristo, seguimos a Cristo, lo que Él enseñó, estamos de acuerdo con Él. Ahora, es curioso, pero no sucede lo mismo. Cuando uno habla, qué sé yo, de personas de la historia como Confucio, no sé, entonces uno dice el confucianismo, se sigue, la gente que cree en esto sigue la doctrina, el pensamiento de esta persona, o cuando se dice, bueno, Maquiavelo, maquiavélico, uno sigue las doctrinas de estos personajes. No en nuestros días, en nuestro país, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, el movimiento político más conocido en nuestro país es el peronismo. ¿Por qué? Porque siguen los pensamientos o doctrinas de Perón, ¿no? O el radical, por ejemplo, que se habla de la política radical porque se siguen las doctrinas de cierto personaje político que formó esta idea política que es el radicalismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué con el cristianismo no pasa lo mismo? ¿Por qué la gente dice ser cristiano o pertenecer al cristianismo y cuando nosotros le preguntamos a esta persona, la mayoría de los que dicen ser cristianos o estar dentro del cristianismo, les preguntamos qué cosas dijo Jesús? Eh, ¿Sigues los principios de Jesús? ¿Estás de acuerdo con Jesús, con lo que Él enseñó, cómo vivir, cómo ser con el prójimo, cómo ser contigo mismo, cómo relacionarte con Dios Padre? Jesús nos enseñó valores, principios de vida, espirituales y también terrenales, y para que la observamos y lo que le creamos y obedezcamos y sigamos esas doctrinas y mandamientos de amor que Él enseñó. Ahora, si tú le preguntas a cualquier persona que dice ser cristiana, o que pertenece al cristianismo, o que dice yo soy cristiano, le preguntas algo de Cristo y poco sabe. Curioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas que siguen a un personaje histórico saben mucho de ese personaje, de ese político, como te decía, o de ese religioso que seguía y vive bajo el nombre de esa persona que cree y de sus doctrinas. Bueno, la mayoría de las personas sabe a quién está siguiendo y en quién está creyendo, y uno le pregunta y te puede decir un montón de ideas, principios y doctrinas. Ahora cuando se habla de cristianismo, todos dicen somos cristianos, porque nacimos en tal país que es cristiano, porque nací bajo el rito o la tradición católica, entonces se dice soy cristiano. Pero yo lo que te quiero hacer ver ahora, que es un grave error, decir que tú eres algo que no vives o que no sabes. Es un error. Tú no puedes decir que eres algo que no eres, ni vives, ni sabes. ¿Sí? Tú no puedes decir yo soy, por decirte una tontería, soy un astronauta
amo la astronomía y no sabes nada de astronomía, no has viajado al espacio, no te has interesado, estudiado, no sabes nada de la astronomía y decir yo soy astronauta. O sea, es ridículo. Lamentablemente, tal vez a alguien le pueda ofender esto que estoy diciendo, pero quiero que reflexiones. Si tú dices ser cristiano, piensa qué estás diciendo. Si tú dices pertenecer al cristianismo, yo quisiera saber qué sabes tú de Cristo. ¿Qué sabes tú de Jesús, de sus enseñanzas, de lo que Él quiere que vive? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Jesús dijo? ¿Estás haciendo lo que Jesús dijo? Yo no te hablo de una perfección y de ser súper espirituales, santos o iguales a Cristo. Cuando Cristo llama a seguirlo y a creer en Él, sí, Él habla de que lo debemos imitar a Él. Y deberíamos, los cristianos, ir en pos de ser cada día mejores y más parecidos a Cristo. Pero lo más triste es que la gente a veces nada sabe de Jesús y dice ser cristiano. Se desentiende totalmente de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Cristo dejó escrito en las Sagradas Escrituras, los textos, las enseñanzas, los mandamientos de amor de Jesús, de cómo vivir con el prójimo, de cómo vivir con Dios nuestro Padre, cómo relacionarnos con Dios nuestro Padre y el prójimo. Nada saben aquellos muchas veces que dicen ser cristianos, nada saben de Cristo, de aquel que dicen creer o de aquel que dicen seguir. Porque si tú dices que eres cristiano, es porque eres seguidor de Cristo. Ahora, si dices ser cristiano y no le sigues y no le conoces, te estás engañando a vos mismo. Solo llevas el nombre de algo que no te representa para nada. Entonces yo diría, si realmente quieres ser sincero con vos mismo, busques a Cristo de verdad. Busques sus palabras, le creas, le sigas. Y realmente, no solo el hecho de ser un cristiano por ser un seguidor, ¿sí? Sino que realmente puedas recibir todo lo que Él tiene preparado para vos. Porque Jesús no solo te pide que sigas una ideología o un pensamiento más humano, no. Él te abre las puertas al reino de los cielos. Cuando tú crees primero en Él, Dios quiere que creas en Él, Dios Padre, que creas en su Hijo Jesús para perdonar tus pecados y liberarte y sanarte, sanar tu alma y darte una nueva vida. Primero Dios cambia tu corazón para después seguirlo. Primero tienes que creer para recibir esa salvación que Dios tiene preparada para vos. Y esa salvación no solo encierra que vas a ir al cielo a vivir por la eternidad, sino encierra que tu vida es cambiada aquí en la tierra para ser una persona mejor. Cambia tus principios, tus valores, cambia tu forma de ver la vida. Si tienes culpas, Dios quita esas culpas de tu corazón. Si tienes relaciones rotas, Dios va a arreglar esas relaciones en el momento que vos crees en Él y empezás a caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces, Dios primero quiere transformar tu corazón. Y ahí vas a ser un cristiano y un hijo de Dios. Más que ser un seguidor, vas a ser primero y principal un hijo de Dios. Yo sé que también te han enseñado en tu tradición o en tu cultura que hijo de Dios, tal vez te han dicho somos todos hijos de Dios. Bueno, la Biblia, Jesús no enseñó eso. Jesús dice que hijos somos los que creemos, le seguimos y hacemos la voluntad de Dios nuestro Padre. Si estás haciendo algo que no tiene nada que ver con Dios, si estás haciendo lo contrario a lo que Dios dice, entonces no puedes llamarte de hijo de Dios. Y eso también es un error. Hijo de Dios es cuando crees en este Salvador, en el Hijo de Dios que Él mandó, el Padre, para que creyeras en Él, para que lo miraras a Él, creyeras en Él, te arrepintieras de tus pecados y empezaras una nueva vida. Ahí empieza a ser un hijo de Dios. Mientras tanto, si le das la espalda a Dios, si no te interesa su salvación, si no te interesa mirar a Dios y mirar a su Hijo Jesús, no eres hijo de Dios. Lamento decírtelo. Por más que hayas nacido bajo una tradición, un rito, una ceremonia religiosa, no eres hijo de Dios ni eres cristiano. Luego que crees, recibes esta salvación, recibes este perdón, empiezas esta nueva vida que empiezas a sentirla y empiezas a vivirla en lo práctico. Cuando empiezas a sentir que eres una persona cercana a Dios, que entiendes en parte, porque todo no lo podemos entender, pero entiendes que ahora empezaste una relación con Dios, ahí empiezas a ser hijo de Dios. Jesús dijo, lo llamó nuevo nacimiento. Uno nace de la carne
pero luego debe nacer del Espíritu. Cuando uno nace del Espíritu es cuando cree en Dios, así, creyendo en su Hijo como Salvador, porque Él es la puerta, el puente que nos lleva a Dios Padre y a conocerlo. Cuando crees en este Salvador que vino para morir por vos, crees en Él, le abres tu corazón, empiezas a seguirlo, a creerle, ahí empieza una historia nueva, ahí naces de nuevo. Y ahí, cuando empiezas a creer y a leer sus palabras, sus consejos, y empiezas a obedecer, ahí te conviertes en un cristiano, porque empiezas a seguir a Cristo. Primero, podríamos decir, pasas a ser un hijo de Dios espiritualmente. Cuando crees, le abres tu corazón a Dios y tu vida hace un cambio radical. Ahí empiezas a ser hijo de Dios. Y luego, cuando le empiezas a seguir y a hacer su voluntad, podríamos decir que eres un cristiano, porque estás siguiendo, observando sus mandamientos y haciéndolos, poniéndolos en práctica. Entonces, no nos equivoquemos. Cristianos es todo aquel que sigue a Cristo, que sabe sus mandamientos, que sabe sus palabras, le obedece, le sigue. No es perfecto, pero procura hacer lo que a Dios le agrada y a lo que Jesús le agrada. Eso es un cristiano. Y hijo de Dios también, ya que está, es que primero tienes que tener este encuentro con Dios, creerlo, aceptarlo, arrepentirte de tu vida que has vivido sin Él y en pecado, y aceptarlo como a Jesús como tu Salvador. Y ahí Dios te abre una puerta nueva, una vida espiritual que no conocías. Ahí empiezas a ser hijo de Dios y te empiezas a relacionar con Dios y quieres hacer la voluntad de Dios. Eso es un hijo de Dios. La Biblia nos enseña así, que los que quieren y los que hacen su voluntad, los que quieren hacer su voluntad y la hacen, esos son llamados hijos de Dios. Antes no, antes solo somos criaturas de Dios, que necesitamos volver a nuestro Creador, a nuestro Padre, para volver a ser nuevamente hijos de Dios como fue al principio. Bueno, ojalá esta palabra te sirva, te ayuden y te orienten para que entiendas y puedas estar en una nueva relación con Dios ahora, entiendas, des el paso de creer con una oración, hablar con Dios y decirle: Padre, yo te necesito, me arrepiento por haber vivido engañado, viviendo a mi manera, viviendo una religión tal vez, pero no viviendo como un hijo de Dios y realmente como un cristiano. Ahora me arrepiento, acepto a mi Salvador, que es Jesucristo, acepto a tu Hijo como mi Salvador, me entrego a ti y empiezo una nueva vida ahora. Y ahora voy a empezar a observar tus palabras, a creerlas, a seguirlas, para ser realmente este hijo de Dios y un cristiano que sigue a Cristo. Bueno, que Dios te bendiga. Un abrazo. Gustavo Guerrero, de aquí de Morón, Buenos Aires, Argentina.